Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Charpreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y en consecuencia a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, comunidad de Charpreneur? Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí compartiendo un episodio más. Sabemos que hemos estado por ahí un poco dejando y compartiendo más información a través de nuestras diferentes redes sociales y tal vez no hemos tenido la oportunidad de compartir algunos de nuestros episodios que comúnmente, pues bueno, ustedes nos están siguiendo y requiriendo. Pero ya en este inicio de año, si estás escuchando este podcast al inicio del año o al cierre del año, es importante y es un gusto para mí poder reflexionar con un gran invitado que nos hablará un poco de algunas acciones que potencialmente nos pueden ayudar en el carácter personal o en el carácter de nuestra vida profesional. Entonces, es un gusto para mí hablar hoy de regrowth, cultura, mindset y desarrollo de talento como motor del crecimiento organizacional con Ernesto Gómez Arzápalo. Aquí vamos a estar explorando una nueva información. Ernesto ha escrito un libro muy importante que ya nos contará él. Y pues para mí es un gusto tenerte aquí, Ernesto. Gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría que nos platicaras un poco de quién eres tú. Veo que también has fundado algunas organizaciones, que nos platiques un poco de este libro, pero ¿quién eres tú para que la comunidad de Charpreneur te pueda conocer en esto? Hola Tomás, muchísimo gusto de estar contigo. Gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar de estos temas y con tu comunidad, pues me dará mucho gusto compartir algunas experiencias. Yo en realidad soy una persona que me defino como un humanista. Ha sido mi trayectoria, eh, eh, y esto se ha dividido en varias etapas. Empecé como emprendedor. Durante 15 años tuve negocios en México y en los Estados Unidos y tuve la fortuna de tener éxito económico y también en los proyectos que emprendí en ese momento. Por causas del destino que luego suceden, del mundo empresarial me pasé al mundo corporativo. Mm, Durante 23 años, posterior a esos 15, estuve trabajando en Grupo Alfa, tanto en la unidad de alimentos que es Sigma Alimentos, mm, primero en funciones que tenían que ver con el manejo de negocios completos, diferentes temas comerciales también, pero tuve bajo mi responsabilidad varios negocios de la empresa en Sigma. Y luego también por áreas del destino me invitaron a incorporarme al staff en temas de recursos humanos, que para mí eso fue una aventura en sí mismo, porque yo venía de un mundo empresarial y hice una transición hacia el área de capital humano. Y en eso estuve 6 años en el grupo como director de capital humano en Alfa Corporativo. Luego excelente. estuve como director de capital humano global en Sigma también los últimos años. Me jubilo en el 2024 y a partir de las experiencias que viví en la transformación de los negocios, pues tenía el interés de escribir un libro para transmitir esos aprendizajes y un poco ofrecer una mirada eh, quizás un poco distinta sobre cómo emprender una transformación del negocio a partir de las personas. Ah, Entonces, escribo este libro, lo escribí en inglés porque mi ambición es tener un impacto global. global. Regrowth, que en español quiere decir recrecimiento,
Ok. y habla de cómo liberar, cómo las empresas que tienen un impasse, que se atoran, que de pronto dejan de crecer, cómo le pueden dar la vuelta a esa situación a partir de liberar el potencial de sus personas, de las personas que conforman la organización. Ha tenido muy buen resultado. Amazon me lo ha caracterizado como un hot new release y he estado durante varios meses como el número uno, el número dos en varias categorías de Amazon. Y, y bueno, en el Inter participo en consejos de empresas aquí regiomontanas y en temas que tienen que ver con también de grandes empresas, con temas de empresas familiares, sucesión. Entonces, sigo activo, aun cuando ya no, digamos, laborando en una organización como lo hacía antes. Fundé una organización propia, Mm, tengo una empresa precisamente que me ayuda a estructurar todos estos esfuerzos bajo un mismo techo. Y, y bueno, he sido orador huésped en MIT también, ya en un par de ocasiones, este año y el año pasado, dando una clase que se llama Liderazgo en un entorno de ambigüedad. Esa es un poco mi trayectoria. Estoy justo ahora escribiendo mi segundo libro, que espero que lo pueda liberar en el segundo Q del próximo año. Se me quedaron algunos temas en el tintero cuando escribí el primero y decidí pues estructurarlos y darle precisamente de cara a este entorno que tenemos complejo y con la inteligencia artificial, un poco también cuál sería una mirada distinta sobre cómo capitalizar el valor de las personas en ese nuevo escenario, ¿no? Entonces, pues en, en resumen, ese sería un poco mi perfil y encantado de conversar contigo de lo que quieras saber más. No, muchas gracias, Ernesto. Pues sin duda alguna de tus credenciales para la comunidad de Charpreneur y para mí, tener personalidades en este podcast es de alguna manera enriquecedor, porque como bien lo dices, si bien tu libro hoy está escrito en inglés, pues ese alcance global, ya después tendremos la oportunidad de tener un capítulo en inglés, pero sin duda trabajar con el MIT, que estés como un elemento activo, toda esta trayectoria que has venido caminando a través de tu historia profesional, pues sin duda es enriquecedora y nos gusta tener este tipo de interacciones con personajes que nos ayuden a crecer en tiempos de liderazgo cuando hoy en día, pues también las nuevas tecnologías son todo un reto para todas las generaciones, ¿no? Incluidas las más nuevas que manejan este tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y pues me gustaría empezar a profundizar un poco en los elementos que por aquí hemos preparado para ti. Ya nos hablabas un poco de cómo has transicionado pues, de estar en los diferentes campos de tu vida profesional. Y tú vienes de operar negocios, liderar equipos, construir culturas desde dentro, no desde la teoría, porque a veces nos quedamos únicamente en la teoría, sobre todo en temas culturales o en investigaciones sociales, ¿no? Como a veces nos pasa, pero ¿qué experiencias y aprendizajes o desafíos marcaron tu forma de ver la transformación organizacional, sobre todo que hoy es un, un punto fundamental en las organizaciones? Si tú ahora mismo y todas las personas que nos están escuchando fuéramos capaces de sentarnos ahorita imaginariamente en la silla del director general o en la silla del equipo directivo, imagínate que tú te sientas ahí, ¿qué ves desde ahí? No desde tu trinchera actual, sino desde esa silla, ¿no? Bueno, pues un ambiente muy complicado en donde las soluciones ya nos parecen funcionar tan bien como antes, porque al final del día todos los que estamos en organizaciones pues tenemos una meta de creación de valor tangible e intangible. Lo que yo he visto que sucede siempre es que quienes están sentados en esas sillas y están sujetos a esa presión
y se enfrentan a un entorno adverso en donde ya no te funcionan las cosas, lo primero que hacen es pensar en productos. Piensas en qué productos nuevos o cómo posicionar los que tienes actualmente, qué vuelta le tienes que dar a eso para triunfar en el mercado. Mm, O dices, bueno, pues, ¿cómo tengo que hacer para que esos productos sean exitosos? Pues tengo que tener capacidades de entrega, de delivery de esos productos, ¿no? De creación, de desarrollo, etcétera. Y típicamente ahí nos quedamos. Pensamos en qué productos y qué capacidades tengo que tener y ahí es en donde funciona el ámbito de la estrategia de los negocios, ¿no? De cara a lo que el consumidor quiere, ¿cómo le hago para ofrecerle algo que esté equiparable o mejor de las opciones que tienen mis clientes y consumidores en el mercado? Rara vez nos vamos a la capa que sigue, y es decir, para que eso suceda, ¿qué tipo de organización, cuál tiene que ser el andamiaje interno, las conexiones que tienen que existir en la organización para que eso se dé? Y típicamente el reto más grande de las organizaciones no es crear los productos y tener las capacidades, es habilitar a la organización para que eso suceda, porque la mm, organización está, eh, piensa que una organización es como si fuera un vehículo, ¿no? Entonces tú te subes a un automóvil y a lo mejor es un muy bonito Ferrari, color rojo, impresionante, y te dicen, ahora tienes que subirte a una carretera de terracería, ¿no? ya. ¿De qué te sirve tener ese Ferrari para eso? Entonces lo que tú necesitas es un todoterreno y de pronto no te das cuenta que no puedes mover una organización hacia un lugar para el que no está diseñada, para el que no está alambrada. Eh, yo pienso que en el fondo el equipo directivo está en el negocio de crear valor para sus clientes y consumidores externamente e internamente está en el negocio del mindset. El mindset de la organización es lo que va a hacer que las cosas funcionen o no funcionen, te atores o no te atores. Y ese mindset a su vez depende de dos palancas. Una es el talento que tú Mm, tienes y la densidad de talento en las posiciones clave de la organización. Y otro es la cultura, la manera como interactúas y la forma en cómo los equipos se retan para poder seguir avanzando, ¿no? Esas dos cosas crean una forma de ser que se traduce en personas ejecutando, haciendo, pensando, transformando a partir de un pensamiento, una visión, que ese es el mindset. Entonces, en mi libro lo que hablo precisamente es de esas tres palancas, talento expresada como densidad de talento, y ahorita si quieres lo hablamos un poco más, cultura ujú, y mindset. Y creo que, y empiezo siempre por el talento, porque una, una base de talento buena es una condición necesaria, pero no es suficiente. Si no tienes talento, pues difícilmente vas a poder triunfar en un mundo tan competitivo como el que tenemos hoy. A ese talento lo tienes que arropar con una cultura adecuada para que luego se genere un mindset compartido, una mentalidad que es la que te lleve hacia adelante pues a triunfar, ¿no? Y es curioso porque esto que acabo de mencionarte, sin duda es académico y teórico, pero en la realidad y en la práctica, yo lo he vivido en muchísimas ocasiones como tener la persona correcta en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. Y luego, con un modelo de liderazgo que facilite que se den las cosas, te genera un equipo con una mentalidad que pues se vuelve muy difícil de detener, ¿no? Ese mismo equipo se autogestiona y tiene una especie como de energía que empieza a generar valor interno y externo y eso realmente te permite pues lograr tus metas, ¿no? Ernesto, y sobre esto ya platicabas de estos tres elementos que nos hablas en tu libro y a través de tu historia y de estos tres pilares fundamentales que es el talent density, culture and mindset, o la densidad de talento, cultura y mindset. Y hoy he visto mucho más presente
este concepto de talent density, especialmente con un colega que yo he tenido la oportunidad de leer mucho de también de su información, que seguramente tú también ubicas, que es Josh Bersin, que habla ¿no? mucho de del talent density. Este, ¿Cómo se conectan? Cómo tú nos hablas y hablabas ahorita en esta introducción de estos tres elementos, pero que nos profundices un poco más ahora con las organizaciones, que no son cosas aisladas, cómo se conectan entre sí y por qué si uno está debilitado, la organización no crece aunque tenga estrategia. Hoy muchas organizaciones, sobre todo ahorita en estos momentos que ya iniciaron años fiscales o van a iniciar años fiscales, todo mundo hablando de estrategia y demás. Pero aunque tengan estrategia, cómo no podemos cumplir esas estrategias si estos elementos no están conectados entre sí? Y la relevancia de estos elementos, ya nos hablabas en el logro o en el éxito de las organizaciones. Mira, la estrategia es muy importante porque si no tienes claro la ruta, es muy difícil que logres después organizar al equipo alrededor de eso que quieres hacer, ¿no? Entonces, las personas lo que nos dedicamos es a hacer pasar cosas. Y esas cosas que nosotros hacemos pasar, pues tiene que tener una lógica para que se logre un objetivo. Entonces, la estrategia es muy importante. Seguramente tú has escuchado una frase que se le atribuye a Peter Drucker que dice que culture eats strategy for breakfast, ¿no? Eh, Quien lo dijo fue Mark Fields. Mark Mm, Fields, que fue el CEO de Ford, y lo dijo hace relativamente pocos años. Y él lo que quería decir en el fondo, por muy buena que sea tu estrategia, si no estás preparado con una cultura adecuada, la estrategia no va a hacer la diferencia, porque la estrategia va a tener limitaciones de implementación. Entonces, en realidad es eso. No quiere decir que la estrategia, que la cultura esté por encima de la estrategia, sino que una estrategia que no cuenta con una base de una cultura adecuada, difícilmente va a poder tener éxito. Entonces, ahora que decías, oye, ahora estamos hablando mucho de estrategia, sí, y es muy importante porque tienes que afinar la puntería, por así decirlo, para ver qué lugar vas a ocupar en el mercado y cómo vas a tener una posición diferenciada relativa a tus competidores en ese momento, ¿no? Al final se trata de que nuestros clientes y consumidores nos prefieran correcto. y eso de nos prefieran tiene que ver con una transacción de, oye, tú me das tu dinero porque yo te doy algo que tú quieres tener, ¿no? Entonces, esa es muy básica. Y la estrategia a lo que se dedica precisamente es encontrar eso, ¿no? ¿Cómo le hago para aprovechar las fuerzas que ya tengo y al mismo tiempo adquirir nuevas para crear ese espacio de valor para la organización? Y bueno, ahí hay un montón de cosas escritas a ese respecto que no son motivo de esta conversación, pero encantado de visitarlas si lo consideras pertinente. Pero luego está el elemento de las personas que lo hacemos pasar. Y todos hemos hablado y hemos escuchado a partir de, oye, pues es que en mi organización hay mucha resistencia al cambio. Mire, el- ahora sí que al que no le gusta el cambio, le tengo una mala noticia. O sea, vamos a ser irrelevantes en 15 minutos. Correcto. Entonces, oye, es que fíjate que nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestras rutinas y de los procesos establecidos. Pues sí. Precisamente eso es parte de lo que la cultura está buscando atender. Porque si yo sigo repitiendo una fórmula que ya no me da, pues no tengo un futuro promisorio, ¿no? Entonces, yo hablo, y voy a utilizar el término en inglés, y discúlpame por los anglicismos, No, adelante. ¿cómo construyes el soft wiring de la Mm, organización? Hay un hardware en la organización que es correcto. todos los activos, cómo están dispuestos y cómo funcionan, y las líneas de producción y los vehículos de transporte y todo ese rollo. Pero luego hay un soft wiring que hace que todo eso funcione, ¿no? Y mucho está en temas de procesos, pero detrás de los procesos hay personas. Entonces, creo yo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer hacia adelante no es cómo diseño una organización o cómo diseño una cultura que se adapte a la estrategia, sino cómo diseño una organización que se adapte a los procesos
que cualquier estrategia que yo quiera emprender me van a demandar. Correcto. Una de las cosas que hemos visto es que las estrategias cambian también. Entonces, si yo me pongo una camisa de fuerza y digo, yo nada más voy a hacer esto, pues en el momento que la quiera cambiar, voy a estar muy bien posicionado para hacer algo que ya no sirve. Entonces, tengo que estar lubricando la maquinita de la transformación para que esa maquinita de la transformación pues me permita evolucionar según lo que me pide el mercado. Entonces, otra vez, todo esto que es muy académico, cómo se vive en la vida diaria, Diaria. te voy a poner un ejemplo. Y esto articula un poco el tema de mentalidad y luego la forma como esa mentalidad se ayuda de talento y de cultura. Hace muchos años yo estaba como director del canal de autoservicios en Sigma y precisamente en estas épocas, en el invierno, en la zona sureste, particularmente en la península de Yucatán, pues teníamos muy mal las ventas de los yogur bebibles. Mm, Entonces, como nunca, entró un frente frío en la zona esta de Cancún, Mérida y demás, y hacía frío. Entonces, fui yo a visitar a los equipos de ventas y a toda la organización que estaba ahí para decirles, oye, nos estamos cayendo a pedazos, ¿verdad? O sea, doble dígito en ventas, ¿qué está pasando aquí? Entonces me decían, no, pues fíjate que en realidad pues nos está pasando que aquí pues no hacía frío, nunca había hecho frío y ahora está haciendo frío. Entonces me decía, es más, aquí la gente no tiene ni suéteres, no se acostumbra, la gente no los compra porque no los necesita. Entonces me decían, tú imagínate que tú vas a un autoservicio y te acercas al mueble de refrigerados. En aquellos tiempos pues, no estaban ahora muy bonitos, cerrados con puertas. Me dijo, nadie quiere ni siquiera pasar por ahí porque hace frío. Entonces, pues la gente no compra los yogur bebibles que están en el refrigerado, pues todos no se venden, entonces nos caímos de ventas. Entonces, ya que se pase el frío, no te preocupes, las ventas se van a recuperar. mm, Entonces yo les decía, oye, pero, pues ¿cómo, güey? Háblame más del problema. ¿Qué está pasando? No, pues es que ya hablamos con los gerentes de las tiendas y fíjate que en realidad, pues sí, las categorías más afectadas somos los que estamos en el mueble, pero a otros les está yendo muy bien, porque pues obviamente la gente se hace guisos en sus casas y la comida así calientita y de confort, pues le está yendo muy bien. Entonces le decía, oye, ¿y qué tiene que suceder para que a nosotros nos vaya bien en un ambiente como el que estamos viviendo ahorita? O vamos a decir, ¿sabes qué? Me doy por vencido, ¿no? Entonces, hablando del tema de la mentalidad. Entonces, estábamos, me acuerdo yo muy bien, en un espacio cerrado con todos los gerentes de las ventas y me decían, bueno, no, pues en realidad lo que podríamos hacer es que, pues podríamos pedir hacer una promoción en la tienda, ¿no? Y en la compra de X artículos, de repente les damos un descuento para que se lleven el nuestro. Dije, a ver, dime más. Entonces, de pronto, en lugar de pensar en lugar de victimizarte y pensar que las circunstancias eran algo contra lo que no podías trabajar, la conversación se cambió hacia, oye, ¿qué puedo hacer yo para que aprovechar donde hay ride, me subo a esa ola y le doy la vuelta a mi situación? Y empezamos a salir toda clase de ideas, ¿no? Oye, pues voy a pedir oportunidad de que me dejen poner un par de refrigeradores en las cajas a la salida. mm. O sea, en ese momento ahí la gente no se tiene que meter al mueble, ahí lo agarra y se lo lleva. Voy a hacer la promoción con otros artículos. Fíjate que voy este, pues no sé, a promover cómo hacer postres que lleven el yogur. Mm, Entonces, yogur. empezó la conversación a cambiar. Entonces, la mentalidad de no puedo se cambió a una mentalidad de déjame buscar opciones que hoy no estaba yo considerando. Y efectivamente, reaccionamos y digamos que si bien no revertimos la tendencia completamente porque la caída era muy fuerte, hubo un recrecimiento de lo que estaba estancado. Entonces yo pensaba y decía, es muy curioso porque toda esa información ya la tenían, lo que faltaba era abrir un espacio en donde las personas empezaran a utilizar sus propios recursos, su talento. La verdad, son personas que los que trabajaban en ese momento con muchas capacidades,
la interacción empezó a ser muy favorable porque empezó a haber intercambio y uno decía una cosa y el otro construía sobre lo que otro dijo, y a alguien se le ocurrió una nueva idea y alguien lo apoyaba. Entonces todo el equipo empezó a embobinarse y lo que alumbraba todo esto era o se soportaba sobre una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, Ujú. lo que quiero decir ahorita es la parte académica de cómo talento, cultura y mindset funcionan, no nada más es teoría, es resultados prácticos. El tema es cómo creas una organización en la que esas cosas se den no ayudadas, Correcto. sino sino de manera natural. Y eso es un poco el tema sobre el que a mí me interesa hablar. Fíjate que yo le puse a mi libro Recrecimiento por una Ujú. razón. Si tú te pones a ver, tú Tomás en tu vida personal, yo en la mía, etcétera, las personas que nos están escuchando ahorita, seguramente no todos tenemos una vida exitosa todos los años, en todos los momentos, ¿verdad? A todos nos ha ido mal, todos nos hemos detenido en nuestros procesos, todos hemos tenido pues fracasos y momentos de desasosiego. Las organizaciones tampoco crecen permanentemente. Si tú tienes una visión de largo plazo, tú lo que te das cuenta, que no se trata de que digas, es que tengo que crecer, 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 sino más bien cómo recrezco cuando me detenga, porque eso va a Mm, suceder. Entonces, el recrecimiento es en el entendimiento de que las cosas no son permanentemente viento a favor. ¿Cómo creo una organización que esté preparada para recrecer cuando las cosas no estén funcionando para ti? ok. Entonces, ese es un poco el tema. Y en el meollo del asunto está el potencial de las personas. Tú, Tomás, yo y los que nos escuchan, tenemos un potencial que hoy estamos redimiendo, pero que seguramente no está ni cerca del potencial que nosotros tenemos guardado y que pudiéramos activar si nos proponemos hacerlo y si las condiciones de la organización nos ayudan para ello, ¿no? Si tú te das cuenta, y esto yo ya lo he estudiado y lo he preguntado mucho. Yo, en los equipos que me ha tocado liderar, siempre me preguntaba, oye, ¿esta persona puede dar más de lo que está dando o no? Y, y muchas de las veces cuando la respuesta es no, seguramente la persona está en el lugar incorrecto. Y luego, si la persona sí puede dar más y no lo está dando, la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué estoy Ya. haciendo para detener eso? Correcto. Oye, y con esto, interesante esta reflexión y sin duda la experiencia de este caso que nos dices, específicamente de este producto, del yogur, de cómo, pues es todo un cambio de mindset, ¿no? Porque a veces nos encuadramos en una caja y de repente es difícil querer mantener ese, como bien lo dices, ese crecimiento bajo los mismos parámetros, bajo las mismas circunstancias o como dijeran los economistas, ceteris paribus. Pero pues este mundo no es de ceteris paribus, ¿verdad? Es un mundo dinámico y más en estos tiempos. Y ahorita hablabas de esta reflexión de cómo creamos lo veo en tu libro, de crear este sistema vivo, ¿verdad? Dentro de la organización, de este elemento tan estratégico que es el desarrollo de talento, porque al final nosotros los seres humanos, como bien dices, y en las reflexiones, en las pláticas que hemos tenido fuera de línea, de pues nuestro máximo potencial, a veces creo que me hacías la pregunta, oye, ¿tú cuánto crees? Pues yo creo que estoy al 60 pero puedo dar el 100. Y esta dimensión clave del desarrollo de talento, desde mi perspectiva, y no sé si la compartas, y he hablado con varios colegas, seguimos confundiendo el desarrollo con el tema de capacitación. O lo vemos como un tema de cursos, talleres, certificaciones sueltas. Hoy la inteligencia artificial es capacítense, desarróllense, demás, porque el futuro nos va a alcanzar. Pero tú hablas de algo distinto, desarrollar talento como este sistema vivo a través de la organización para estar listos en el momento en el que pues el crecimiento se hace un stop, una parada y dices, pues ¿cómo le hago para recrecer con estas nuevas variantes, verdad? Pero ¿qué significa desarrollo de talento cuando lo vemos
desde la densidad, posiblemente ya no lo explicaste, de talento, cultura y mindset, perdón, y no desde programas administrativos que es comúnmente como, pues, la mayor parte de las organizaciones seguimos operando. Fíjate que uno de los temas, y esto me tocó verlo, no nada más en México, sino internacionalmente, y es que no tenemos clara cuál es la diferencia entre desarrollo y capacitación. La capacitación son entrenamientos que se tienen que dar y que su scope es de corto plazo. Entonces, Mm, oye, tú te capacitas porque necesitas conocer un nuevo sistema de punto de venta, una nueva forma de administrar tus inventarios, qué sé yo, ¿no? Hay capacitaciones para técnicas de todo tipo y son importantes. No quiero decir que no deban de hacerse, se tienen que hacer. Y siempre lo que tú vas a hacer es poner a punto a la persona para hacer algo que tiene un espectro en el muy corto plazo y es funcional. Es para hacer algo. El desarrollo siempre es a largo plazo, mediano y largo plazo. Y tiene que ver con un cambio de modelos mentales, de ampliar tus horizontes, de pensar diferente. Entonces, cuando tú te desarrollas, lo que haces es adquieres herramientas que van a cuestionar tu forma de pensar, que la van a enriquecer y que seguramente te van a invitar a tu curiosidad, a tu innovación, a tu forma de hacer las cosas para solucionar problemas más complejos de los que venías resolviendo anteriormente. Entonces, y los programas de desarrollo, eh, muchos de los problemas que tienen es que son muy difíciles de medirles su retorno sobre la inversión. En una capacitación tú puedes decir, oye, yo ya cumplí, ya capacité, me gasté X cantidad de dinero, entonces tú vas con tus jefes y les dices, mira, esto que me gasté aquí está, y ya la gente está operando el nuevo sistema con este porcentaje de error disminuido, etcétera, etcétera, palomita, ¿no? Pero cuando tú le apuestas a alguien a que crezca, pues eso es mucho más difícil de ver y lo vas a estar haciendo y lo vas a estar viendo en el paso del tiempo. Entonces, ahí hay un reto también de cómo la organización eh, interpreta y ve su talento. Y si tú lo que quieres es comprar talento ya hecho o mm, comprar capacidad que tú vas a ayudar a que se enriquezca con el talento. En el entendido de que el talento es responsabilidad de la persona, ¿eh? No es responsabilidad de la empresa, pero correcto. la empresa está ahí para que ofrezca las condiciones y en algunos casos las opciones para que las personas sigan creciendo. Entonces, la primera es, oye, ¿cómo distingo esas dos? No es la una o la otra, sino es cómo las articulo. Entonces, y básicamente lo que yo he visto en el caso del desarrollo de talento es que hay tres áreas que típicamente tienes que sí o sí ayudar a que sucedan. Uno es la parte, oye, conceptualmente, ¿qué debes de saber? Hoy está muy difícil, eh, vamos a decir, determinar una agenda de habilidades a aprender, porque incluso eh, habilidades duras me refiero, incluso Correcto. estamos entendiendo y aprendiendo cómo va a ser la organización del futuro y en ese sentido, en una planeación de talento, pues qué habilidades debo de tener, ¿no? Si tú le preguntas ahorita a los jefes, ni ellos mismos te saben decir, porque es muy difícil que un jefe sepa al 100% lo que va a necesitar en 5 años. O sea, las organizaciones ahorita tenemos ese problema, ¿no? De definir esa agenda de desarrollo. Ok. Entonces, mira, a nivel conceptual. La otra es a nivel, qué clase de conocimientos del dominio del conocimiento de tu industria debes de tener para poderte desempeñar en ella, ¿no? Oye, no nada más debo de saber conceptualmente sobre este tema, sino qué está pasando en el mundo que está transformando esto, qué asociaciones existen que están generando conocimiento sobre esto, qué peer groups puedo yo formar parte, a qué conferencias voy a ir,
qué pláticas debo de escuchar, qué podcast debo de escuchar, cada cuánto tengo que escuchar a Tomás porque necesito saber qué está pasando, ¿no? Entonces, Correcto. está pasando en el terreno más allá del conocimiento conceptual, sino en el campo del que yo pertenezco. Eso es bien importante no perderlo de vista. Y luego están las habilidades, lo que se conoce como action skills, ¿no? ¿Cómo hago Mm, pasar las cosas? ¿Cómo hago que las cosas sucedan a partir de mi gestión personal y la gestión de los equipos? Entonces, esas son las tres áreas del desarrollo que las empresas tienen que empezar a decir, oye, ¿qué conocimiento conceptual tiene que tener las personas? ¿Qué conocimiento de la industria tiene que tener? Y la parte más importante, creo yo, en el caso del desarrollo es qué habilidades de acción voy a estar requiriendo para que las personas puedan transformar, ¿no? Entonces, mm. en la agenda de desarrollo esos son los temas que se tienen que ver. Y luego, pues lo tienes que desdoblar en un programa o varios programas y o, por supuesto, la, la forma como también cada quien quiera irse desarrollando, ¿no? Correcto. Sí, ya hay un carácter personal, ¿no? También y más, sobre todo hoy con las nuevas generaciones o bueno, generaciones, llámese Millennial, Z o demás, que pues también persiguen un propósito a veces diferente, ¿no? Al propósito que la propia organización está persiguiendo, ¿no? Y cómo alinear esos elementos o esas variables con lo que la organización está buscando en ese proceso. Este, y aquí, Ernesto, muy interesante, me encanta empezar a profundizar y estos son temas que son esenciales para la comunidad y también para mí un crecimiento, como bien lo dices, tener estas conversaciones pues nos ayuda también a hacer un stop y dejar de vivir en el vértigo de la rapidez que a veces estamos involucrados por hacer el delivery en nuestras organizaciones. Pero aquí hay un elemento fundamental y sé que tú has asesorado a diferentes niveles organizacionales, incluido el CEO y CHRO y todo lo que converge en posiciones C-suite. Pero desde tu perspectiva, hoy también el rol del CHRO también creo que ha ido modulándose a través de este punto de inflexión que vivimos post pandemia, ¿no? Que es un punto de inflexión bastante fuerte también para las organizaciones. ¿Cuál es el rol real y para nuestra comunidad, para aquellos CHROs que nos escuchan? ¿Cuál es el rol real que un líder de talento debe jugar en una transformación basada en cultura y mindset? ¿Y qué debe desaprender, importante, para poder liderar este tipo de cambios en las organizaciones? Fíjate que yo creo que, déjame hablar de una parte primero funcional y luego una estratégica, si te parece. Claro. Parte funcional, yo creo que las organizaciones, independientemente de su giro, van a ser más tecnológicas cada vez. Mm, Porque si tú te pones a ver, y vamos a ver los últimos 10 años, lo que le ha pasado a los bancos, lo que le ha pasado a la industria de los hoteles y hospitalidad, incluso a la industria automotriz. Pues antes el modelo de negocios estaba muy claro, ¿no? Tú vas al banco, haces fila, pues cambias un cheque, haces un pago, etcétera, etcétera. Y de pronto, la tecnología lo que hace es que te genera una forma muy distinta de administrar tus recursos, tu dinero y tus pagos. ujú, Y la tecnología cambia. Entonces, si tú te hubieras quedado con un modelo de negocio de hace 20 o 15 años, pues los bancos no serían las plataformas tecnológicas que son el día de hoy. Entonces, deja de ponerlo de esta manera. Antes tú decías, yo estoy en el negocio de los bancos y me ayudo de la tecnología, ¿no? Para eso. Ahora, tú dices, yo soy una empresa tecnológica que juego en el terreno y en el espacio de los bancos. O sea, realmente lo que tú te pones a ver es cómo los bancos, eh,
se ven a sí mismos como empresas tecnológicas. El otro día yo lo estaba escuchando incluso de Walmart. Walmart ya no se ve a ya no se ve a sí mismo como una empresa de retail. Walmart Mm, dice, yo soy una empresa tecnológica que está jugando en el espacio del retail. Entonces, cuando tú piensas en eso y cambias ese orden, dices, ok, ¿cómo, cómo diseño una empresa tecnológica que luego juega en un espacio específico? Al final del día, la experiencia del cliente es muy importante, pero está construida a partir de redes de abasto y de logística muy buenas, reposición de inventarios extraordinaria, mm, esquemas de precios competitivos. Todo eso son drivers de valor tecnológicos que están soportados por algoritmos, por sistemas, ¿no? Porque se va un producto y llega el otro en el momento en que tiene que llegar, porque el sistema ya sabe que va a haber un incremento en ventas el fin de semana de quincena y para ese fin de semana se surte y no tiene faltantes. O sea, hay detrás un chorro de cosas que tú dices, como cliente, pues tú vas, te compras un producto y te vas a tu casa contento porque pagaste menos, pero en realidad hay detrás un sistema muy poderoso. Entonces, si tú lo pones a ver, te pones a ver así y dices, ¿cuál es el diseño de organización que voy a necesitar? ¿Y qué puestos voy a necesitar para eso? Yo le preguntaba a algunos personas del MIT precisamente esto y me decían, obviamente estos son futurólogos, pero oye, en el 2030 el 80% de los puestos que hoy conocemos en las empresas ya no van a existir como tal, ya no, correcto. van a ser otros. Oye, ¿qué otros? Pues de la misma manera como los data scientists, no sabías que iban a necesitarse y de pronto son básicos, pues eso va a suceder. Entonces, de cara a eso, hay un diseño funcional de organización que tú tienes que empezar a pensar cómo va a ser y no nada más la organización, sino las posiciones clave. Y yo lo que sugiero es empezar a voltear a ver a las empresas tecnológicas, cómo están diseñadas y construidas, para empezar a entender, ok, si así funciona una empresa tecnológica, ¿qué debo yo de exportar o en un momento dado utilizar en mi industria, en mi empresa? Mm, Realmente voy a necesitar en unos años más y empezar a planear hacia allá. Y la otra es cuáles son las cualidades que yo necesito y quiero que las personas eh, amplifiquen en esas organizaciones. En, ya, en el entendido que la parte transaccional y funcional y todos los procesos repetitivos, pues muy probablemente ya no se necesiten personas para hacerlo, ¿no? Entonces, correcto. pues lo que tú tienes que pensar es en la persona como un amplificador y a partir de esa amplificación, ¿qué cualidades deberemos de estar buscando para que ese talento esté en las mejores condiciones? Y la única manera como los seres humanos amplificamos es a través de lo que somos, ¿no? De Ujú, lo que nos distingue como verdaderamente humanos. Y yo creo que ahí es en donde el espacio de crecimiento se va a dar. Fíjate que yo no utilizo la palabra, y entiendo perfectamente por qué se usa, la palabra desaprender. ok. Yo, yo al revés, yo digo, no, no lo desaprendas, güey, nada más ponlo en el lugar que le corresponde. No se te va a Correcto. olvidar que eso no funciona, ¿verdad? Entonces, yo hablo mucho de hacer espacio. Es decir, hoy mi espacio de atención está en ciertas cosas. Lo que hago es empujo a la periferia las cosas que ya no debo, no me están sirviendo. No, no porque las cancele, sino porque simplemente hago un espacio para lo que tengo que hacer ahora que requiere de mi atención. En el entendido que todo lo aprendido para mí tiene un valor, aunque no funcione, ¿no? Entonces, yo así lo veo, por supuesto, como entiendo perfectamente el sentido que se le da, pero creo que en esa sutileza también hay algo importante, ¿no? De dónde pongo las cosas donde deben de estar, ¿no? Y cuando necesite recurrir a ellas, simplemente para confirmar que no funcionan, pues ahí están de todos modos. Ya. La otra cosa que para mí es muy importante es, en lugar de ponerme a pensar en las cosas que no sé qué van a pasar, en todo lo que va a cambiar, más bien ponte a pensar en qué no va a cambiar. Mm, ¿Cuáles son las cosas que no van a cambiar en las personas que yo necesito para amplificar? Y eso
te va a llevar necesariamente a... ¿Tú te imaginas una organización en donde no exista curiosidad? Pues no, Mm, mm. la curiosidad es fundamental. ¿Tú te imaginas una organización en donde no exista inspiración, movilización de equipos, capacidad de transformación, resiliencia? Pues no, no me la imagino, ¿no? Oye, ¿y eso es sustituible por el AI? Pues difícilmente, la verdad, yo veo un AI motivando a un equipo, ¿verdad? Para que logre, porque pues se va a sentir eso, artificial. Artificial, Entonces, correcto. vamos a empezar a entender el espacio en donde nosotros jugamos y jugamos mejor para amplificar lo que se tenga que amplificar. Y es ahí donde tenemos que crear, yo le llamo la frontera humana, ¿no? Las fronteras tecnológicas, incluso yo lo diría en AI, no van a ser el, el único driver para la creación de valor. Es muy importante, pero siempre es el combo. Es la Ah, tecnología más las personas. correcto. Entonces, si ya tengo la tecnología o si ya estoy trabajando en ello, ¿cómo tienen que ser las personas? Y eso es lo que los CHROs deben de empezar a considerar, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades realmente humanas que no van a cambiar y que yo necesito asegurarme que se amplifiquen? Y perderle el miedo a conectar con nuestras personas, con nuestros equipos. Perderle el miedo a que tiene que haber una brecha entre el jefe y el subordinado jerárquica. Correcto. Y cada vez buscar más esa parte de conexión. ¿Cómo puedo yo, Tomás, ayudarte a que tú logres tu potencial si no conozco el potencial desde tu punto de vista, o sea, interior tuyo, ¿no? Yo puedo tener una opinión externa, pero necesito platicar contigo y adentrarme contigo y entender las cosas que te mueven para entonces yo ser un facilitador. Correcto. ¿Y cómo voy a hacer eso si no tú tienes confianza en mí para abrirte y yo tengo además la disposición de abrir ese espacio de conversación contigo? Entonces, por ahí va. Excelente reflexión y ahorita que hablabas un poco de esto de repensar o desaprender, me recordaba mucho, mientras lo platicabas, me recordaba mucho a esta famosísima película de Inside Out, que de repente están los pensamientos y ves las esferitas y dices, no, pues estos ya no van aquí y otros van no recuerdo, el basurero de los pensamientos donde ya no salían. Entonces, como bien dices, acomodar no es desaprender, sino acomodar las piezas en el justo lugar. Y esa reflexión me gusta mucho porque de alguna manera siempre el concepto de pérdida siempre de repente crea, al menos desde mi perspectiva, en un punto de opinión, crea de repente conmoción en el ser humano, ¿no? Entonces me gustó mucho esta reflexión que hacías de poder acomodar las cosas en su justo lugar. Oye, estamos casi ya avanzando al final de nuestra conversación. Ya nos platicabas de estas historias del yogur, de cómo con esa historia pudimos ver el tema de interactuando el mindset, la cultura, el talent density dentro de estos conceptos subjetivos. Y ya nos hablabas de inteligencia artificial, también de la automatización y los nuevos modelos laborales, perdón, que vienen, pero... Y nos hablabas de cómo de repente los CHROs o las personas deben de tomar una perspectiva diferente, pero en este sentido, antes de pasar a nuestras hot questions que tenemos para un conocimiento más profundo, ¿qué habilidad humana va a diferenciar a los líderes del futuro? Fíjate que te voy a decir algo que es contraintuitivo, pero cada vez lo pienso más. Es la capacidad de generar insights Ok, y de simplificar. Y déjame contarte una historia, ¿no? Ahorita, y seguramente los que nos escuchan estarán de acuerdo, eh, nos caen pedidos y requisitos y desafíos uno tras otro sin parar, ¿no? Entonces, hoy vivimos en un momento en el que yo caracterizaría esta etapa que estamos viviendo en una exigencia de hacer más con menos.
Entonces, cada vez te dicen, oye, te voy a recortar el presupuesto y pues ahí tú te las ingenias porque de todos modos me tienes que dar el resultado. Oye, pues ya no te voy a autorizar las vacantes que tenías porque fíjate que la situación está muy incierta y pues tienes que hacer más con menos. Mm, Entonces, lamentablemente ves cómo los reacomodos de las empresas, ese nombre que a mí no me gusta, que le dicen el right sizing, que realmente es una manera, es un eufemismo para decir simplemente voy a reducir mi plantilla, ¿no? Eh, correcto. entonces, en realidad lo que sucede es que hay una demanda actual de hacer más con menos que no va a parar. Entonces, tú como ejecutivo tienes que entender que esa dinámica, además, tiene una lógica. En un mundo incierto, en donde no sabes si vas a poder generar la rentabilidad, pues lo primero que tienes bajo tu control y que sí puedes accesar es los gastos y los costos. Eso, como quiera, es interno. Allá afuera en el mercado es otra dinámica, ¿no? Es una dinámica de precios y de valor o de beneficios. Entonces, pero adentro lo primero que haces es que le bajo al gasto y pum, vale, te amarras. El problema con eso es que de hacer más con menos en una organización que ya está suficientemente saturada, yo veo los reportes del burnout y es tremendo. Por algo, todas las iniciativas de wellness que existen, porque las personas estamos en una etapa en donde nos estamos quemando literalmente. Entonces, las empresas nos tenemos que preocupar por ver qué programas compensan esa situación. Eh, la dinámica de hacer más con menos en este entorno se vuelve o se puede volver más bien en una de hacer menos con menos. Mm, Entonces, en realidad no logras hacer más, sino te empiezas tú a recortar tanto que se te pasa la mano y realmente vas, pues ahora sí que en declive, ¿no? Entonces, realmente la salida a esto es cómo hago menos mejor. Si yo me sigo saturando de cosas y no escojo las cosas que realmente le van a mover la aguja a lo que yo hago, pues entonces estoy condenado a estar todo el tiempo lleno de actividades, muchas de las cuales, según el famoso principio del 80-20, no le van a mover la aguja al resultado. Entonces, aquí el tema es, tengo que escoger mejor lo que voy a hacer. ok, Y eso es una capacidad de simplificación que no es fácil, porque tú puedes seleccionar lo equivocado. Hago menos cosas, pero no son las cosas correctas, entonces pues, está peor, ¿verdad? Entonces, para mí, el desafío de los líderes es cómo simplificar de una manera educada lo que tienen que hacer para realmente poderle dedicar el tiempo a las cosas que mueven la aguja. Tú has escuchado seguramente que el recurso más escaso es el tiempo, ¿no? El tiempo correcto. es lo que, bueno, y yo digo que no es cierto eso. El tiempo es el mismo para todos. O sea, Elon Musk tiene sus días de 24 horas, lo mismo que tú y yo y que Bill Gates y que todo el mundo. El recurso más escaso es la atención. ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo mi atención la parto en pedacitos? Y ese es un recurso muy valioso. Y luego le ponemos atención a las cosas que no generan valor. Entonces, mi punto aquí es, lo que tenemos que estar entrenándonos continuamente es a ponerle atención, quitar el ruido que está alrededor natural de las cosas, para entonces ponerle atención a los eventos que necesitamos resolver y buscar las causas raíces de las cosas que tenemos que hacer para darle la vuelta al resultado. Eso para mí es bien fácil decir, es bien difícil de hacer, porque requiere tener pues la valentía de dejar de hacer cosas que te han dado resultado, probablemente, pero que no necesariamente te van a dar resultado en un futuro, ¿no? Yo no sé tú, Tomás, yo todavía tengo en mi closet algunos prendas de vestir que ya no me quedan, pero que estoy vinculado emocionalmente con ellas porque las usaba, quién sabe hace cuánto. Y no me quiero desprender de ellos. Digo, no, pues es que estos pantalones de mezclilla me encantaban y no sé qué. Ya me los pongo y no me cierran, güey. Entonces yo al final digo, oye, pues porque estoy ligado a esto que ya no me sirve, me está ocupando un espacio en mi closet, no lo voy a usar, pero siempre digo, no, ahora que haga dieta, bajo unos 2 kilitos y ya me van a quedar muy bien. Pues no. O sea, mejor piensa en las cosas que realmente necesitas hacer y despréndete de esas cosas
con las que emocionalmente tenemos a veces vínculos profundos, pero que no te van a mover la aguja. Y eso requiere trabajo de equipo, trabajo de un líder sintonizado con sus equipos y realmente poniendo la atención a las cosas que significativamente van a crear valor. Me gusta todas estas eh, interacciones que estamos teniendo, que estamos teniendo contigo y que seguramente vamos a seguir teniendo en nuestras posteriores invitaciones, si es así, en que tú quieras seguir compartiendo este conocimiento con la comunidad de Charpreneur, Ernesto, y seguramente tendremos muchas más interacciones tanto en español y en inglés, que también para expandirnos esa comunidad que ya te sigue y que también, pues bueno, hoy con la comunidad de Charpreneur también sumar esos esfuerzos contigo para pues tener mayores conexiones y poder reflexionar sobre lo que está pasando en las organizaciones, específicamente en este concepto. Nosotros en la comunidad de recursos humanos utilizamos mucho los benchmarks, ¿no? Como una referencia. Y dices, oye, las mejores prácticas pues me ayudan y son lo que debo de tener. Y en principio es cierto, pero las mejores prácticas, si tú estás muy lejos de la mejor práctica, dale porque te sirve, etcétera. Pero yo también invitaría a tu comunidad a que nos atreviéramos a pensar diferente. Y no nada más utilizar las prácticas adecuadas en donde se tengan que utilizar, pero seleccionar una o dos cosas en donde yo me quiero dar la oportunidad de pensar diferente, de innovar, de hacer cosas que los demás no están haciendo. Porque cuando haces puros benchmarks, lo único que aspiras es a ser igual que otros. Y como te digo, si estás lejos del estándar, pues tiene lógica y hay que hacerlo, porque además son caminos probados. Pero difícilmente en un mundo como el que estamos viviendo vas a tener un sello distintivo en algo si solamente haces eso. Entonces, mi punto es, y es contraintuitivo, pero es, démonos la oportunidad como equipos de capital humano de utilizar los benchmarks en donde los debamos utilizar, pero seleccionemos algunos temas otra vez de esas cosas, de esas menos cosas donde tengo que hacer las cosas mejor. ¿Cuáles puedo yo como equipo darme el permiso de pensar diferente y probar y hacer cosas distintas, que no necesariamente sean seguras, Mm. pero que tengan un retorno interesante para la organización? Y yo sé que es difícil porque cuando vas con tus jefes, eh, siempre te van a exigir retorno sobre la inversión y que hagas las cosas probadas y que no estés experimentando a lo loco, ¿verdad? Y tiene una lógica. Pero mi invitación es esa, no pensemos en que los benchmarks son la única solución o las mejores prácticas y démonos oportunidad de reservar algunos espacios para ser creativos. Tengo un par de preguntas hot topics que seguramente ya nos has contestado y que a nuestra audiencia siempre trato como de que conozcan más allá del personaje o la persona que está compartiendo todos estos conceptos para que también desde el aspecto personal poder conocerlo y profundizar más. Dentro de estas preguntas me gustaría poder a ti preguntarte, ¿cuál fue la conversación o el fracaso que más transformó tu manera de ver el liderazgo, Ernesto? Mira, yo creo que el liderazgo, como lo describía Winston Churchill, es moverte de fracaso en fracaso sin perder el optimismo, Ok. porque realmente el fracaso es información. Simple y sencillamente lo que tú tienes es información de lo que no funciona, que luego vas a utilizar para componer y que las cosas funcionen. Yo te lo he dicho, o sea, por ejemplo, conversaciones, he tenido muchas, incluso muchas de las conversaciones más relevantes para mí han sido las que he tenido conmigo mismo, ¿no? En una posición de reflexión profunda y de removiendo el ego, s- tratar de entender realmente cuáles siguen siendo mis áreas de oportunidad y seguir trabajando en ellas, ¿no? Pero
Pues mira, yo puse muchos negocios y no, muchos de ellos no les fue mal, ¿no? Y, y, y durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo viví en Estados Unidos 5 años, abrí 2 restaurantes, tenía en ese momento 150 empleados trabajando conmigo en ese momento. Se vino una crisis y tuve que cerrarlos, bueno, traspasar, vender, cerrar, etcétera, y venirme a Monterrey con mi familia a volver a empezar, ¿no? De la nada. Y, y pues son situaciones en las que yo decía, yo hice bien mi tarea, yo hice las cosas que debía de hacer, pero pues hubo un evento que estaba fuera de mi control y sucedió. En una de esas puse una franquicia de galletas aquí en Monterrey también, una franquicia Mm. maestra, con el ánimo de abrir 50 tiendas en la República Mexicana. Eh, Me fue muy bien los primeros meses y después vino el error de diciembre, se devaluó la moneda, el 80% de mis insumos eran dolarizados y Oh, atrás los fielders, ¿verdad? Y ahí fue otro tema también si lo quieres llamar así, un fracaso y reconversión que tuve que hacer, porque pues no, simplemente no me dio para sacar el negocio adelante como estaba. En el momento en que suceden ese tipo de contratiempos, la emocionalidad es muy alta, ¿no? mm, Y el sentimiento de culpa, otra vez el ego, eh, la incertidumbre, porque obviamente todos tenemos necesidades económicas que satisfacer y ver, y es imposible no dejarte invadir por esas emociones negativas. Pero eventualmente, como te platicaba, hay que simplemente seguir pedaleándole. O sea, cerrar el capítulo lo antes posible y seguir adelante. En una ocasión me tocó platicar a mí con Emilio Butragueño, no sé si tú lo ubicas, pero sí, es el director deportivo del Real Madrid, ¿no? del Real Madrid. Entonces, yo fui a verlo y le pedí una cita y me dijo, te doy media hora y estuvimos como casi 2 horas y media platicando. Porque yo lo que quería saber era cómo él gestionaba el talento. O sea, yo dije, ¿qué puedo aprender del Real Madrid en términos de talento para que yo después pueda aplicar en el mundo empresarial? Entonces fui a platicar con él para ver cuál era su filosofía de talento. Y a mí me sorprendió, entre otras cosas, mucho el tema de que él me decía que en la mentalidad del deportista profesional está considerado el que cuando pierdes te tienes que sacudir la pérdida muy rápidamente porque sigue otro partido y el fútbol te va a dar una revancha. Entonces, si tú te quedas hundido en la dinámica de la pérdida, pierdes el clásico, Mm. ¿verdad? Y te sientes totalmente derrotado y deprimido, pero sí, va a haber una revancha. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es sacudirte esa pérdida muy rápido, soltarla y seguir adelante. Y yo le decía, pero ¿cómo una persona que tiene una mentalidad ganadora, que lo que quieres es ganar, 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 ganar siempre, de pronto tienes que soltar? ¿Cómo sabes cómo hacer eso, no? Y entonces él me decía que es la humildad, que la humildad es lo que te permite saber el momento en que tienes que soltar. Y dices, perfecto, y ya perdí, ya se dio, ya no puedo hacer nada para cambiar esto. Entonces, con humildad lo reconozco y me abro a la siguiente revancha porque seguramente va a haber una en donde yo pueda cambiar el curso de lo que hago, ¿no? Me hizo entender que una mentalidad ganadora también implica el espacio para reembobinar, recalibrar, aceptar que las cosas no sucedieron como tú quisieras y darle para adelante, ¿no? Esa idea de que tenemos que ganar siempre, no debes de perderla porque tienes que competir con las ganas de ganar, pero entender que también parte del script está en que las cosas no sucedan como tú quieres. Y eso es, creo que lo más difícil para nosotros los seres humanos, como bien lo dices, con esta mentalidad ganadora que de repente yo sigo mucho el deporte y uno de los deportes que me apasiona por per se, creo que es el fútbol y creo que es un, como dicen, es un deporte escalable y alcanzable para todos los niveles, a diferencia de otros deportes. Y creo que hay muchos aprendizajes en referencia a un equipo deportivo, poder llevarlo y trasladarlo a las organizaciones. Este, Absolutamente. Hay muchas metáforas deportivas y yo uso muchas. En el libro describo algunas, pero sobre todo
en la forma como gestiono a los equipos, siempre lo comento, ¿no? Y si te das cuenta, de repente un mismo equipo que tiene una racha perdedora, hay un cambio, puede ser un cambio de entrenador, puede ser simplemente una plática fuerte en el vestidor, tantas cosas, y revierten un resultado. Y ves a los mismos que estaban perdiendo, los empiezas a ver jugando inspirados y ganando, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con cómo conectas con eso que te mueve internamente y también cómo conectas con los demás para hacer las cosas suceder, ¿no? En fin, ya Correcto. es- a- nos aventaremos después alguna plática, Tomás, con esas metáforas. Tengo un montón. No, me encanta y qué bueno y escuchar de ese personaje Emilio Butragueño, creo que ha sido un crack en las canchas y un crack en la forma de liderar. Y creo que eso, cuando se de la acción a la ejecución, porque vemos muy pocos ejecutivos o muy pocos deportistas trascender a un lugar ejecutivo, y creo que él ha sido un buen ejemplo de cómo se puede trascender de estar, ahora sí voy a hablar en estos términos, estar en la operación a estar ya en la parte táctica, estratégica y poder trasladar esos conceptos, ¿verdad? Y Este, estudié los dos casos. Fíjate que estuve con Emilio Butragueño en el Real Madrid y luego también en el Barcelona, en la Masía, y ver cómo ellos generan su talento desde dentro, desde las fuerzas básicas. Real Madrid realmente compra talento, tiene cantera, pero no tanta. Más bien sí. compra talento y Barcelona, bueno, últimamente ha dado muchos bandazos, pero su, su esencia siempre ha sido con la Masía desarrollar talento desde sus fuerzas básicas y desde niños, ¿no? Messi lo contrataron a los 12 o 13 años. 12 o 13 años, es correcto, es Entonces, correcto. me tocó estar estudiando ambos casos y tratando de entender y aprender un poco cómo funcionan y luego cómo eso se traslada al mundo empresarial. No, hombre, sin duda yo soy, no quiero sesgar a la audiencia, pero soy un fiel seguidor de un equipo tapatío de rayas rojas y blancas, pero sé que hay un trabajo que han hecho ahí, pero replicando ciertos modelos europeos, pero pues bueno, creo que el trabajo está ahí y sin duda se puede trasladar a otras organizaciones. Oye, pues me encantó estar aquí conversando contigo, poder compartir este episodio contigo, donde hablamos de cosas tan fundamentales para lo que es el crecimiento. Ernesto, quiero agradecerte nuevamente por ayudarnos con este libro, este legado que nos dejas para construir organizaciones más humanas, más conscientes y con mayor capacidad de crecimiento interno. Y me encantaría que aquellos que en la comunidad que quisieran profundizar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? ¿A través de qué medios pueden contactarte? Si es a través de ciertas redes sociales, correo, páginas, y nos puedes compartir un poco dónde la comunidad puede estar en contacto contigo para seguirte o tener pues un acercamiento ya más directo. Mucho gusto. Mira, por LinkedIn me pueden encontrar fácilmente como Ernesto Gómez Arzapalo con Z, Arzapalo. Ahí búsquenme, me mandan alguna solicitud de conexión y con mucho gusto estableceremos contacto. Tengo también una página de internet que se llama www.aspenmindset1.com, Mm, aspenmindset1.com. Ahí precisamente esa es la página de la empresa que tengo yo y hay una manera ahí también de buscarme. Me mandan un correo y yo después también me comunico con ellos con mucho gusto. Son básicamente las dos que yo utilizo para poder estar en contacto. Eh, Próximamente, como te digo, te avisaré cuando publique este otro libro que también creo que puede ser muy interesante y me gustaría compartirlo contigo y con tu audiencia, los hallazgos y lo que este libro implica. Estoy muy ilusionado con este nuevo material y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Entonces también próximamente podríamos tener alguna otra sesión y les comento un poco más sobre eso, pero para contactarme pueden utilizar esos dos medios y con mucho gusto a la orden estaré dispuesto a platicar con ellos.
No, te agradezco mucho, Ernesto. Ya saben, comunidad, dónde pueden contactar a Ernesto, seguirlo. Pronto tendremos más material para poder discutir, debatir y pues en ese cúmulo de experiencias que has tenido, pues seguramente seguiremos teniendo mucho más tiempo para poder seguir conversando, ¿no? Comunidad, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir siendo parte de este movimiento de Charpreneur, donde hablamos de temas de innovación, emprendimiento y todas aquellas cosas que están rediseñando la manera en cómo vemos las funciones de capital humano dentro de las organizaciones para seguir generando crecimiento sostenido en los negocios y esencialmente en la vida de las personas. Gracias, Ernesto, nuevamente y pues estamos en comunicación y en contacto. Muchas gracias. También me pueden escribir a ernesto@aspenmindset1.com. Ahí me pueden mandar algún correo y con mucho gusto platico con tu audiencia. Ha sido un gusto platicar contigo, Tomás, y mucho gusto conectar con tu audiencia también. Gracias, Ernesto. Hasta luego, comunidad. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas. Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos estés siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.